Y si te dijera que el destino de Estados Unidos no está escrito en las urnas electorales, ni en las decisiones de la Casa Blanca, ni siquiera en el Pentágono, sino en un antiguo libro, escrito hace millas de años, lleno de promesas, advertencias y profecías, y si te dijera que la razón por la que Estados Unidos se ha mantenido como una superpotencia mundial no es únicamente por su poder militar, su economía dominante o su influencia global, sino por una decisión espiritual que ha marcado su historia desde su fundación. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente un análisis político o histórico. Es una mirada profunda al plan divino que se revela a través de las Escrituras. Y es ahí donde todo cobra sentido. Porque cuando se entiende el papel de Israel en la profecía, se comprende también el papel de Estados Unidos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla de una nación elegida, de un pueblo que sería bendecido por Dios y cuya historia afectaría a todas las demás naciones. Israel no es simplemente un país más del Medio Oriente, es el centro del escenario profético de la humanidad. Y Estados Unidos, consciente o inconscientemente, ha estado jugando un papel crucial en ese escenario. Pero, ¿qué pasará si ese rol cambia? ¿Qué pasará si Estados Unidos deja de respaldar a Israel? ¿Se acabará la bendición? ¿Se abrirá una puerta al juicio divino? Para entenderlo, hay que regresar al principio, a un momento clave en la historia bíblica, el pacto entre Dios y Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Este versículo no es solo una promesa individual, es una sentencia espiritual que atraviesa siglos, imperios, guerras y naciones. Es una cláusula espiritual que ha marcado el destino de reinos enteros. Cada nación que ha honrado a Israel ha sido bendecida. Cada nación que se ha levantado contra el pueblo de Dios ha caído. Y aquí es donde entra Estados Unidos. En 1948, cuando Israel declaró su independencia como Estado moderno, cumpliendo lo que los profetas habían anunciado siglos antes, hubo una nación que no dudó. Una nación que fue la primera en reconocer oficialmente al renacido Estado de Israel, Estados Unidos de América. El presidente Harry Truman, profundamente influenciado por su fe cristiana, no solo reconoció a Israel, lo bendijo. Y desde entonces ha ocurrido algo extraordinario. La alianza entre ambas naciones se ha fortalecido en cada década. En lo militar, en lo económico, en lo tecnológico, pero sobre todo en lo espiritual. Porque para millones de cristianos estadounidenses, el respaldo a Israel no es una estrategia de geopolítica, es una obediencia a la palabra de Dios, es una declaración de fe. No se trata simplemente de política exterior, se trata de profecía cumplida. Se trata de alinearse con el propósito eterno de Dios. La Biblia dice que Jerusalén será piedra pesada para las naciones, y que todo aquel que intente moverla será desgarrado. Zacarías 12:3. Ha notado cómo Jerusalén, una ciudad de apenas 1 millón de habitantes, sin recursos naturales significativos, es el epicentro del conflicto global. ¿Por qué los medios del mundo entero giran alrededor de lo que pasa allí? ¿Por qué tantas potencias están obsesionadas con esa tierra? Porque esa tierra es sagrada y su pueblo es el elegido. Dios mismo lo dijo, y es ahí donde Estados Unidos ha jugado un papel profético. Al proteger a Israel, ha sido protegido. Al bendecir a Israel, ha sido bendecido. Al mantenerse firme con Israel, ha mantenido su lugar como líder del mundo libre. Pero, atención, porque esta bendición está condicionada. Cuando una nación deja de bendecir a Israel, automáticamente se exponen a la maldición.
Y muchos advierten que si Estados Unidos en algún momento da la espalda a Israel, pagará un precio altísimo. No estamos hablando de teorías de conspiración. Estamos hablando de principios bíblicos inquebrantables. Cada vez que Estados Unidos ha presionado a Israel para dividir su tierra o ha intentado forzar negociaciones contrarias a la voluntad de Dios, ha experimentado consecuencias desastrosas. Huracanes, crisis económica, ataques terroristas. Las fechas no mienten, las correlaciones son asombrosas. ¿Casualidad o causalidad espiritual? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha usado naciones gentiles para proteger a Israel. Lo hizo con Ciro, rey de Persia, quien permitió el regreso del pueblo judío a Jerusalén. Y muchos creen que Estados Unidos ha sido otro Ciro moderno, un instrumento en manos de Dios, pero no es eterno. La bendición de una nación está condicionada a su obediencia, y el juicio también. Hoy, mientras el mundo se divide más que nunca sobre la cuestión israelí-palestina, Estados Unidos sigue siendo uno de los pocos aliados fieles. Pero, ¿por cuánto tiempo más? No lo sabemos. La presión internacional crece, las tensiones internas aumentan, la división política es brutal y hay quienes claman por cortar la alianza con Israel. Si eso llegara a suceder, muchos expertos en profecía aseguran que marcaría un punto de no retorno para Estados Unidos. Porque más allá de lo político, estarían desafiando un principio eterno. Y es aquí donde entra otra profecía crucial, la guerra de Gog y Magog, en Ezequiel 38 y 39. Una coalición de naciones, entre ellas Persia, Irán, Cus, Sudán, Fut, Libia, Togarma, Turquía, se levantará contra Israel. Será un ataque masivo, un asalto profesional, pero Dios mismo intervendrá. Y el mundo será testigo de una defensa sobrenatural. La gran pregunta es, ¿Estados Unidos estará del lado de Israel en ese momento? ¿O ya habrá caído de la gracia? Porque si no está del lado de Dios, entonces, ¿de qué lado estará? Este no es un asunto menor. No se trata solo de diplomacia, tratados o intereses económicos. Se trata del cumplimiento del plan eterno de Dios para la humanidad. Y tú viviendo, estás en el momento más profético de la historia moderna. Muchos se preguntan, ¿dónde está Estados Unidos en la profecía bíblica? ¿Por qué una nación tan poderosa, con tanta influencia global, no aparece de manera explícita en los textos proféticos? Y esa, querido lector, es una de las preguntas más inquietantes de la escatología moderna. Algunos estudiosos de la profecía creen que Estados Unidos podría estar representado de forma simbólica en ciertos pasajes. Otros creen que su ausencia es una advertencia, que quizás para el tiempo del cumplimiento final, Estados Unidos ya no será la potencia que conocemos hoy. ¿Pero por qué? La respuesta podría estar en su relación con Israel, porque si la bendición está directamente ligada al respaldo a Israel, entonces el rechazo a Israel puede acarrear una rápida caída. La Biblia está llena de ejemplos. Egipto, Babilonia, Asiria, Roma, todas grandes potencias en su tiempo. Todos se levantaron contra el pueblo de Dios. Todas cayeron. ¿Podría Estados Unidos seguir ese mismo patrón si abandona a Israel? Ahora bien, regresamos a los eventos que han moldeado esta alianza. Después del reconocimiento de Israel en 1948 por parte de EPUU, la relación se fortaleció década tras década. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel fue atacado por múltiples naciones árabes. Contra todo pronóstico, Israel venció en 6 días y recuperó Jerusalén Oriental. Muchos cristianos lo interpretaron como una señal profética. Y Estados Unidos, nuevamente, fue su mayor aliado.
En 1973, durante la guerra del Yom Kippur, Estados Unidos intervino con un puente aéreo de armamento para ayudar a Israel, lo cual fue decisivo. Ese mismo año, una crisis petrolera mundial sacudió al planeta. ¿Coincidencia? Luego, en 1980, Jerusalén fue declarada capital eterna e indivisible de Israel, pero la mayoría de las naciones, por temor o conveniencia política, se negaron a reconocerlo. Pasaron los años, hasta que en 2017, bajo la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó su embajada allí. Este acto fue visto por millones de creyentes como un cumplimiento profético más, un respaldo abierto y valiente a la verdad bíblica. Y no solo eso. Bajo esa misma administración se firmaron los históricos Acuerdos de Abraham, donde varias naciones árabes normalizaron relaciones con Israel, un paso que parecía imposible en el pasado. Estados Unidos no solo estaba apoyando a Israel, estaba facilitando un ambiente para la paz en Medio Oriente, aunque temporal. Pero, atención, la Biblia también nos habla de una falsa paz. En 1 Tesalonicenses 5:3 se nos advierte: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Muchos creen que esta aparente paz en Medio Oriente es solo el preludio de algo mucho más grande, el inicio del fin. Y aquí es donde los eventos contemporáneos se entrelazan con los pasajes proféticos. El conflicto actual entre Israel y los grupos radicales en Gaza, Líbano y otras zonas no es solo una lucha territorial, es una manifestación de una batalla espiritual milenaria. Y lo que está en juego es mucho más que fronteras, es el cumplimiento del destino profético. Cada misil lanzado, cada ataque, cada intento de dividir a Jerusalén tiene implicaciones proféticas. Porque la Biblia ya lo dijo: Jerusalén será motivo de tropiezo para las naciones. Zacarías 12:3. Y cada vez que Estados Unidos se alinea con aquellos que buscan dividir la tierra prometida, se acerca al juicio. Joel 3:2 lo dice claramente: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel, por cuanto repartieron mi tierra. ¿Te das cuenta? No se trata solo de guerras y tratados, se trata de juicio divino. Si Estados Unidos llega a ser parte de esa repartición, si abandona a Israel, entonces no solo perderá su posición global, estará invitando el juicio del Dios Todopoderoso. Y esa no es una advertencia menor. Hoy, muchos cristianos en Estados Unidos lo saben, lo sienten, lo predican. Es por eso que el apoyo a Israel no es solo un tema político en ese país, es una convicción espiritual, es parte de la identidad cristiana de millones de ciudadanos. Pero no todos piensan así. Hay movimientos crecientes dentro del propio EU que cuestionan este apoyo incondicional. Movimientos progresistas que ven a Israel como un opresor y no como el pueblo elegido. Grupos que promueven el BDS, boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Voces en universidades, medios y congresos que llaman a cortar la relación. Esta división interna es peligrosa, porque cuando una nación está dividida en cuanto a su postura hacia Israel, también está dividiendo su destino espiritual. Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo es aislado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. ¿Puede entonces Estados Unidos mantenerse en pie si se divide en su relación con Israel? Esa es la gran pregunta. Y mientras tanto, el reloj profético sigue avanzando. Las piezas del tablero se mueven, las alianzas se redefinen, las amenazas aumentan. Irán, enemigo declarado de Israel,
avanza en su programa nuclear. Rusia se acerca cada vez más a naciones del Medio Oriente. Turquía se alinea con bloques islámicos radicales. Y China, una superpotencia emergente, observa desde lejos, esperando el momento oportuno para tomar ventaja. ¿Dónde quedarán Estados Unidos en medio de este nuevo orden mundial? ¿Será una nación que sigue bendiciendo a Israel y recibe protección divina? ¿O será una nación que cae bajo juicio por dar la espalda a su aliado profético? Porque lo que está en juego no es solo el destino de una nación, es la batalla final entre la luz y las tinieblas. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada profética, un punto crítico que definirá no solo su destino como nación, sino también su participación o ausencia en los eventos finales descritos en 1906. La Biblia. Muchos se preguntan, ¿puede una nación que una vez fue una luz para el mundo perder esa posición privilegiada? La respuesta, a la luz de la historia bíblica, es sí. Dios ha bendecido a muchas naciones en el pasado y también las ha derribado cuando se desviaron de sus caminos. Nínive fue advertida, se arrepintió y fue salvada. Pero generaciones después cayó bajo juicio. Babilonia fue un instrumento de Dios, pero su orgullo la llevó a la destrucción. Roma dominó el mundo, pero su corrupción la devoró desde adentro. Y ahora Estados Unidos camina peligrosamente sobre esa misma línea delgada. Una nación que nació con principios bíblicos, pero que poco a poco se ha alejado del Dios que la bendijo. ¿Y cuál ha sido una de las señales más claras de este alejamiento? El trato hacia Israel. En la Biblia hay una ley espiritual inmutable. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Génesis 12:13. Esta promesa no es una metáfora, es una declaración directa de Dios, una ley eterna. Cada vez que una nación desafía esa ley, las consecuencias son inevitables. Estados Unidos ha disfrutado de una posición sin precedentes en la historia del mundo. Liderazgo económico, militar, cultural, científico. Pero esa bendición no ha sido producto solo de su talento o esfuerzo. Ha sido una recompensa espiritual por su alineamiento con el plan de Dios, especialmente su defensa de Israel. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esa protección divina se debilita? Cuando los líderes comienzan a negociar la tierra de Israel por acuerdos políticos, cuando las instituciones se alinean con causas que promueven el odio contra el pueblo judío, cuando los medios, las universidades y hasta algunos sectores de la iglesia cristiana comienzan a poner en duda la legitimidad del Estado de Israel, ahí es donde comienza el peligro. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, no es política, no es ideológico, es una batalla espiritual, un conflicto entre el reino de Dios y los poderes de las tinieblas. Y lo que muchos no saben es que el enemigo está trabajando activamente para destruir esta alianza profética entre Estados Unidos e Israel. Porque si logra romperla, sabrá que puede debilitar al último gran obstáculo antes del cumplimiento de su agenda, el sistema del anticristo Tuntu Esi. Lo dijimos claramente, el sistema del anticristo, porque según las Escrituras, antes del regreso glorioso de Jesucristo, surgirá un sistema global de gobierno, comercio y religión, liderado por un hombre de perdición, el anticristo. Este sistema se levantará con el respaldo de muchas naciones. Se presentará como un chupete, un solucionador de conflictos, un defensor de la justicia social. Pero en realidad será un instrumento de engaño demoníaco, diseñado para destruir al pueblo de Dios y controlar a la humanidad. ¿Y dónde se centrará este conflicto final? En Israel, en Jerusalén. Zacarías 14:2 nos dice:
reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y Apocalipsis 16:16 lo confirma. Y los encuentros en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese será el epicentro del conflicto. Y Estados Unidos deberá decidir de qué lado estará, porque llegará un momento donde ya no habrá lugar para la neutralidad. No habrá grises, solo habrá dos bandos, con Dios o contra Dios. Y aquí es donde entramos en un terreno aún más profundo. Muchos creen que Estados Unidos ya ha comenzado a caer, no militarmente, no económicamente, aún no, sino espiritualmente. La decadencia moral es evidente, la confusión de valores, la inversión del bien y del mal, el rechazo a la palabra de Dios, el aumento del antisemitismo y la persecución contra los creyentes fieles. Todo esto son síntomas, señales de que la cobertura espiritual que una vez protegió a Estados Unidos está siendo levantada. Y esto no lo dice solo la Biblia, también lo confirma la historia. Cada vez que una nación traiciona al pueblo de Dios, termina pagando un precio altísimo, pero aún hay esperanza. La Biblia nos muestra que el arrepentimiento nacional puede revertir el juicio, que si el pueblo se humilla ahora, busca el rostro de Dios y se aparta de sus malos caminos, entonces Dios escucha desde los cielos y sana su tierra. Crónicas 7:14. Esa es la única opción que tiene Estados Unidos, volver a Dios. Y volver a Dios implica volver a respaldar a Israel sin condiciones, sin vergüenza, sin cálculos políticos, porque el tiempo se acaba. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. El reloj profético está marcando los últimos minutos. Y cada decisión que se toma en Washington, cada voto en la ONU, cada tratado que involucra a Jerusalén, tiene implicaciones eternas. Estados Unidos puede ser parte del plan de Dios, o puede convertirse en un obstáculo para ese plan, pero el resultado dependerá de la elección que haga. Y esa elección no está solo en manos de los políticos, está en manos del pueblo. Porque cuando la Iglesia de Cristo se levanta con autoridad, cuando los creyentes interceden, claman y actúan conforme a la palabra, pueden cambiar el destino de una nación entera. Así sucedió en tiempos de Josafat, así sucedió en Nínive, y así puede suceder hoy. Si hay un despertar espiritual genuino, estamos siendo testigos de un movimiento profético que ya no se puede detener. Israel ha regresado a su tierra. Jerusalén ha sido reconocida como su capital. Los enemigos que la rodean se están agrupando. El mundo entero está comenzando a mirar hacia el mismo lugar que Dios ha señalado desde la eternidad. El monte Sión, Tultu, es aquí donde la palabra de Dios se vuelve más urgente, más clara, más determinante. Zacarías 12:2-3 profetiza: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la cargan serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El conflicto no es solo geopolítico, es espiritual. Y el epicentro es Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, la ciudad del rey, la ciudad donde Jesús murió y donde regresará. Porque sí, Él va a volver, y no lo hará en Roma, ni en Nueva York, ni en la Meca. Su pie tocará el monte de los olivos, al oriente de Jerusalén. Zacarías 14:4. Y por eso el enemigo odia esa ciudad. Por eso quiere dividirla, destruirla, profanarla. Porque sabe que cuando el Mesías regrese, su tiempo se habrá terminado. Y aquí es donde Estados Unidos entra una vez más en escena. Porque, según la profecía, todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. ¿Todas? ¿Incluyendo Estados Unidos?
¿Puede el país que por décadas ha sido el mayor defensor de Israel unirse a esa rebelión final? La respuesta tristemente es sí, si continúa en su camino de alejamiento de Dios. Y no se trata solo de acciones políticas, se trata de una atmósfera espiritual que está cambiando. La confusión moral, el rechazo a la verdad bíblica, el relativismo, la ideología que reemplaza a la fe, están preparando el terreno para que la nación dé la espalda a Israel. Incluso ya se están viendo señales claras. Políticos estadounidenses que proponen dejar de financiar la defensa de Israel. Manifestaciones crecientes en contra del pueblo judío en universidades, medios y redes sociales. Resoluciones internacionales, donde Estados Unidos se abstiene o incluso vota en contra de Israel. Propuestas para dividir Jerusalén y entregar partes de ella a otras naciones. Todo eso son pasos proféticos, señales de que el corazón de la nación se está soportando y alejando del propósito de Dios. Pero también hay un campo remanente, una iglesia que no se ha contaminado, creyentes que oran por la paz de Jerusalén, como lo ordena el Salmo 122:6, intercesores que entiendan el peso espiritual de esta batalla. Pastores y profetas que levantan su voz para anunciar lo que viene. Ese remanente puede marcar la diferencia, porque aunque las Escrituras anuncian la rebelión de las naciones contra Dios y contra Israel, también nos muestran que hay quienes no doblarán la rodilla ante el sistema del anticristo. Apocalipsis 12:17 dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los que resistirán. Esos son los que estarán al lado de Israel en la hora más oscura. Esos son los que se mantendrán firmes, incluso cuando el mundo entero se haya postrado ante el engaño global. Y ahora viene la parte más crítica de esta profecía. Según la Biblia, el anticristo establecerá un tratado de paz con muchos por 7 años. Daniel 9:27. Algunos estudiosos creen que Estados Unidos podría ser el mediador de ese tratado, un acuerdo que aparentemente traerá paz, pero que será una trampa mortal, porque a la mitad de esos 7 años, el anticristo romperá el pacto, se sentará en el templo de Dios y exigirá ser adorado como Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Y cuando eso suceda, el mundo entero caerá en una gran tribulación, un tiempo de juicio, guerra, hambre, persecución como nunca antes se ha visto, pero también será el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Será el tiempo en que el cielo se abrirá y el Rey de Reyes vendrá montado en un caballo blanco, con una espada afilada que sale de su boca, con ojos como llama de fuego, con diademas reales en su cabeza, y vendrá a reinar desde Jerusalén. Apocalipsis 19:11-16 lo describe con poder. Y ese día el destino de las naciones será sellado para siempre. Entonces, ¿qué lugar ocupará Estados Unidos en ese escenario? ¿Estará entre las naciones que se levantaron contra Jerusalén? ¿O será recordado como la nación que, aún en medio de la apostasía global, decidió mantenerse firme junto al pueblo de Dios? La respuesta aún está por escribirse, pero el tiempo es corto y tú y yo somos parte de esta generación profética. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque fuimos elegidos para este momento, para anunciar, para despertar, para interceder, para alinear nuestras vidas y nuestras naciones al plan de Dios, porque todo está en juego. Y lo que Estados Unidos decide hacer con Israel, lo que la Iglesia en Estados Unidos decide hacer con respecto al pueblo elegido, será determinante no solo para el destino de ese país, sino para el cumplimiento final de las profecías. El reloj profético
no se ha detenido. Cada guerra, cada resolución internacional, cada discurso contra Israel en la ONU, cada intento de dividir Jerusalén, cada pacto de paz que ignora la palabra de Dios, todo eso son tic-tacs en el reloj celestial. El juicio se acerca. Y no solo sobre las naciones enemigas de Israel, sino sobre cualquier nación que se atreva a alzar su mano contra el pueblo elegido. Dios no ha cambiado. Su pacto con Abraham sigue en pie. Su palabra no caduca. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Génesis 12:3. Este principio eterno se aplica a presidentes, reyes, gobiernos, iglesias, influencers, y también a individuos como tú y yo. Y ahora más que nunca, el enemigo quiere romper esa conexión espiritual. Quiere engañar a las masas, incluso a los escogidos. Quiere pintar a Israel como el agresor, como el opresor, como el villano del mundo moderno. Pero esa narrativa es una falsificación satánica, porque el verdadero objetivo no es político ni geográfico. El verdadero objetivo es detener el regreso del rey. Israel no es un capricho histórico. Es el escenario central del fin. Es el reloj profético de Dios. Y Jerusalén, la manzana de su ojo. Zacarías 2:8. El enemigo lo sabe y está usando todo a su disposición. Medios, redes, ideologías, movimientos sociales, sistemas globales, para levantar una ola de odio y confusión. Y lo más triste es que muchos dentro de la misma iglesia están cayendo en ese engaño. Sí, dentro del cuerpo de Cristo hay quienes cuestionan el derecho de Israel a existir, quienes repiten los discursos del mundo sin consultar las Escrituras, quienes han reemplazado la Biblia con emociones, opiniones y política. Pero Dios está levantando una generación distinta, una generación de entendidos, una generación que no será movida por el viento de las noticias, sino por el fuego del Espíritu, una generación que gritará desde las azoteas: Jesús vuelve a Jerusalén y nadie lo detendrá. Y tú que escuchas esto, tú que lees esto, no estás aquí por casualidad. Estás siendo llamado a posicionarte, a elegir, a discernir los tiempos como los hijos de Isaacar, a no caer en la neutralidad que Dios aborrece. Porque en el libro de Joel, capítulo 3, Dios hace una declaración aterradora: yo reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo Israel y de mi herencia, a quien ellas esparcieron entre las naciones. Joel 3:2. ¿Te amo? Las naciones serán juzgadas por cómo trataron a Israel, no por su economía, no por sus sistemas democráticos, no por sus avances tecnológicos, sino por cómo trataron al pueblo de Dios. Y ahora tú debes preguntarte, ¿dónde estarán Estados Unidos cuando llegue ese día? ¿Dónde estará tu nación? ¿Dónde estarás tú? Porque pronto habrá un juicio sobre las naciones, y el que no esté alineado con el plan de Dios será cortado. La Biblia es clara: habrá una gran tribulación, pero también una gran cosecha. Habrá juicio, pero también salvación. Habrá oscuridad, pero también gloria. Y cuando el Rey venga con poder y gran gloria, los ojos de todos los pueblos se abrirán. Israel lo verá y llorará, como se llora por un hijo unigénito. Zacarías 12:10. El mundo entero sabrá que Jesús no viene como un niño en un pesebre, viene como el león de la tribu de Judá. Viene como el Señor de señores, y viene a gobernar el mundo desde Jerusalén. Y ese día todas las naciones sabrán quién es el verdadero rey. Las coronas de los reyes caerán, los tronos de los poderosos serán quebrados, y solo uno será exaltado: Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Así que hoy, mientras todavía hay tiempo, tú y yo debemos decidir: ¿estaremos
del lado de la verdad o del lado de la corriente? ¿Nos alinearemos con el plan de Dios o con el sistema del anticristo? ¿Defenderemos lo que el cielo defiende o nos uniremos al juicio que viene? Porque no se trata solo de Israel, no se trata solo de Estados Unidos. Se trata del destino eterno de las almas, se trata de la gloria de Dios, se trata del cumplimiento final de su palabra. La profecía no puede fallar, así que levántate, despierta, mira las señales, afirma tus pasos, puente del lado del reino, porque el Rey está por venir, y cuando venga lo hará con galardones, pero también con espada, y no habrá nación, ni imperio, ni sistema, ni ejército que pueda detener lo que Dios ya ha decretado. Maranatha.